Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo le llega el turno a la comparativa de exchanges y brokers que operan con criptomonedas. Hace unas semanas publiqué un vídeo comparando brokers tradicionales, bueno y no tan tradicionales, brokers que operan con la compra-venta de acciones, ETFs, fondos, y muchos de vosotros me dejasteis dudas sobre los exchanges de criptomonedas. Así que como lo prometido es deuda, aquí lo tenéis. Os dejo por aquí arriba el vídeo anterior, por si queréis repasarlo. Y ahora vamos con el universo de las criptomonedas, que como muchos sabréis, este mundillo es muchísimo más salvaje oeste. Justamente por esto es aún más importante saber bien con qué exchange estamos operando, porque cuanto más claro lo tengamos, quién hay detrás, qué comisiones cobran, si nos permiten retirar nuestras criptomonedas, si no nos lo permiten, cuál es el custodio. Si sabemos todo esto, mejores decisiones podremos tomar. Como hice con la comparativa anterior, he recopilado muchísima información de distintas fuentes oficiales. Y otra información que no está incluso en las páginas oficiales, la he ido recopilando de foros como Reddit, etc. Y como siempre, si echáis en falta algún broker, algún exchange o queréis aportar datos nuevos, por favor dejádmelo en comentarios, que estaré pendiente y actualizaré el Excel para que siga vivo, nos siga sirviendo a todos y nos aporte muchísimo valor. Espero que os sea de utilidad. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. Antes de nada, aquí como veis tenemos el de la comparativa de brokers que hicimos hace unas semanas y en el que nos vamos a centrar en este vídeo es en este de aquí, comparativa de exchange de criptomonedas. Para modificar el Excel a vuestro gusto, como aquí os indico, podéis crear una copia del archivo. Os tenéis que ir a archivo, hacer una copia y aquí os podéis hacer la copia con vuestro nombre, el que queráis. O bien, lo que podéis hacer también es descargarlo. Lo mismo, archivo, vais a descargar y lo podéis descargar como un .xlsx, un PDF, diferentes tipos de formato, para que lo podáis adaptar a vuestro gusto. Eso sí, tened en cuenta que yo lo actualizo prácticamente cada día, por tanto, todos los cambios que yo vaya haciendo, los cambios más recientes, solo estarán en la versión online. Esto tenedlo en cuenta. Y empecemos con la explicación. Voy a ir repasando todas las columnas y voy a ir explicándoos lo más reseñable y lo más importante de cada una de ellas. La primera columna, como veis aquí, simplemente recoge el nombre del exchange o del broker para que sepamos de quién estamos hablando en cada fila. Como veis, el análisis que hemos hecho es de Binance, de Kraken, de Bit2Me, de Coinbase, de MEXC, de KuCoin, de Cryptan, de Revolut, de Trade Republic, de MyInvestor y de eToro. Como veis, faltan muchísimos exchanges por analizar, pero bueno, poco a poco yo esto lo voy a ir manteniendo y lo voy a ir ampliando. En la segunda columna tenemos el país de regulación y el organismo supervisor, que es una de las claves de esta información. Aquí vemos si el exchange está supervisado por una autoridad europea o si por el contrario opera desde un paraíso fiscal o desde una jurisdicción un poco más opaca, menos transparente con la información. Por ejemplo, vemos exchanges como Binance, como Kraken, como Bit2Me, vemos que están registrados ante organismos reconocidos, por ejemplo, Binance en España, Kraken en Irlanda, Bit2Me en España también, Coinbase en Irlanda, Cryptan en España, Revolut en Lituania, ¿vale? Y luego también vemos exchanges como KuCoin o MEXC que ya tienen sede en sitios como las Seychelles o Singapur. Lo que esto no significa que sean inseguros y que ya no tengamos que confiar en ellos, pero sí que la protección legal del usuario es menor. Y ahora todo esto lo iré ampliando más adelante. También veréis que en algunos exchanges como Binance, veis esto de VASP, también lo vemos en Bit2Me. Esto lo que nos indica es que es un proveedor de servicios de activos virtuales, que en España, por ejemplo, esto lo regula el Banco de España. Y es una forma mínima de control y de cumplimiento normativo dentro de Europa. Sobre todo esto está enfocado a temas de blanqueo de capitales. Si vemos exchanges que contienen el VASP, pues nos da ese plus extra de más normativa que tienen este tipo de exchanges. Así que esta columna ya nos da una primera idea del nivel de supervisión y de protección que tiene cada plataforma. Como veis aquí, MyInvestor, muy famosa ya y reconocida, pues está supervisado por el Banco de España y por la CNMV. Luego tenemos a eToro, que se rige bajo el eToro Europe Ltd, el CISEC 109/10, y está en Chipre. Luego esta tercera columna simplemente es para explicaros, aquí colocaré
listas de reproducción que tenemos en el canal, por si queréis más información que se complementa a este Excel. Por ejemplo, en Bit2Me, pues tengo un vídeo específico relacionado con la seguridad de Bit2Me, entonces explico un poco más en profundidad esta plataforma. O luego tenemos pues listas de reproducción tanto de TRepublic como de MyInvestor. Poco a poco esto se irá ampliando e iré añadiéndolo en el Excel. Vamos ahora con dos columnas clave, que es el tipo de plataforma y su situación regulatoria en la Unión Europea. Vamos a empezar por el tipo. Aquí veremos tres grandes categorías, tres tipos de categoría. Los exchange custodio, que son plataformas como Binance, Kraken, Bit2Me, KuCoin, Cryptan, Coinbase, MEXC. En estas plataformas nos permiten comprar criptomonedas reales, ¿de acuerdo? Comprar criptomonedas físicas y retirarlas a nuestra propia billetera, siempre que esté disponible, por supuesto, la red correspondiente de esa criptomoneda. Eso sí, mientras tengamos las criptomonedas dentro del exchange, dentro de la plataforma, ellos van a ser quienes van a custodiar estas criptomonedas por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces esta es el exchange, estos son los exchange custodio. Luego tenemos los broker custodio, como Revolut, TradeRepublic o eToro, y es que en estas plataformas también nos permiten comprar criptomonedas reales, pero no todos van a poder permitir retirarlas. Es decir, tenemos el caso de Revolut y de eToro, y aquí sí que podemos retirar nuestras criptomonedas a nuestra billetera. Aunque sí que es cierto que de forma algo más limitada y solo en ciertos activos o niveles de cuenta, en función del nivel de cuenta que tengas. En cambio, luego tenemos TradeRepublic, que sí que te permiten comprar criptomonedas reales, pero no te van a permitir retirarlas a tu billetera. Esta parte de aquí es muy importante, tenedla en cuenta, ¿eh? Si compráis criptomonedas en TradeRepublic, no vas a poder retirarlas a tu billetera. Si compráis Bitcoin, solo se va a poder quedar en la plataforma. Solo podrás vender Bitcoin. Y luego, por último, tenemos MyInvestor, como indica aquí es broker de ETPs, de productos cotizados en bolsa, y aquí no estás comprando criptomonedas reales, sino productos financieros, que van a replicar el precio de Bitcoin sin tenerlas físicamente. Y en este caso, en el MyInvestor, obviamente tampoco vas a poder retirar las criptomonedas a tu billetera. Y luego sigamos con esta otra columna, el registro de la Unión Europea. Esta columna indica si la plataforma está registrada como proveedor de servicios de criptoactivos, que es la denominación que hemos visto anteriormente, el VASP. Pues indica si está registrada tanto o en el Banco de España o en algún supervisor europeo. Y aquí, por ejemplo, vemos que Binance está registrada, que Kraken está registrada, Bit2Me está registrada, Coinbase, Cryptan y TradeRepublic. Luego tenemos exchanges que no están registradas como MEXC y KuCoin, no figuran como VASP ni en el Banco de España ni en Europa. Por tanto, estos exchanges ya están operando desde jurisdicciones offshore sin ningún tipo de supervisión directa en la Unión Europea, lo que implica que tenemos que ser conscientes de ello, porque puede implicar un riesgo adicional. Y luego tenemos casos intermedios, como el caso de Revolut, que opera con licencia en Lituania y sí que aplica controles europeos, pero todavía no figura como VASP en el Banco de España. Pero ojo con esto porque sí que cumple cierto reglamento europeo. Y luego tenemos el otro caso, como es eToro, que sí que está registrada como ESI en Chipre, pero no tiene el VASP en el Banco de España. En resumen, conviene fijarse tanto en el tipo de plataforma como en si está o no supervisada en Europa o en el Banco de España, porque esto influye directamente en la seguridad jurídica, declaraciones fiscales como tocan y ese plus extra de regulación. Ahora entramos en una de las partes más importantes, que es la seguridad y la custodia, o lo que es lo mismo, quién tiene las llaves de nuestras criptomonedas y cómo las gestionan. Vamos con la primera columna y aquí veréis expresiones como propia, como cold storage, veréis también conceptos como fireblocks, cuentas salvaguardas. Voy a aclarar todo este tipo de todos estos conceptos. Cuando indica custodia propia, significa que el exchange se encarga directamente de guardar tus criptomonedas, tus criptoactivos. Como veis aquí, por ejemplo, en Binance, que pone propia,
Si pone además hot más cold, quiere decir que una de las criptomonedas, una parte de tus criptomonedas, de las criptomonedas, está en caliente, que son criptomonedas listas para operar, y otra parte en frío. Y es que están guardadas de forma segura fuera de Internet, fuera del acceso a Internet, principalmente para evitar hackeos. Como por ejemplo MEXC, que vemos aquí propia, Hotcold, igual que KuCoin, Coinbase. Si veis Cold Storage, como por ejemplo Binance, aquí como os he indicado antes, también hablamos de criptomonedas almacenadas sin conexión a Internet. Y luego tenemos algunos exchanges como Bit2Me, aquí, o Cryptan, que se menciona servicios externos como Fireblocks. Esto es una plataforma profesional que ayuda a proteger los fondos de una forma segura. Ofrecen múltiples capas de seguridad, etc. En la propia página oficial podéis consultar toda la información. Por tanto, Cryptan, hay una parte de los criptoactivos que lo atesora la propia Cryptan y luego engloba un almacenamiento en frío a través de Fireblocks. En este caso, por ejemplo, MEXC o KuCoin lo hacen todo ellos, una parte en caliente y otra parte en fría. En este caso, en Bit2Me utilizan una aseguradora que se llama Prosegur, Crypto Cold Storage en frío, asegurados a 150 millones, y otra parte que también la atesora la propia Bit2Me. ¿Y qué pasa con los euros que tenemos en el exchange? Bueno, pues aquí si vemos que pone fiat en cuentas salvaguardadas, como pone aquí, en el caso de Kraken, o fiat en bancos partners como Binance o Coinbase, eso quiere decir que el dinero en euros se va a guardar separadamente en bancos colaboradores respecto a los otros activos. Y en algunos casos incluso está asegurado, como el Cold Storage que tenemos aquí en Bit2Me, que tiene una cobertura de hasta 150 millones de euros. Y por último tenemos exchanges como Trade Republic, que delegan la custodia en un tercero, que en este caso es Bitpanda, que está especializado en almacenamiento institucional, y en el caso de MyInvestor, al ser un broker de ETPs, como hemos visto antes, no hay criptomonedas reales como tal, sino que aquí simplemente son los valores representativos que están en Everclear, como cualquier otra acción o bono. Y luego también tenemos el eToro, que una parte la custodia bajo Cold Storage, a través de Fireblocks. Pasemos a la siguiente columna. En esta columna vamos a entender el nivel de transparencia y seguridad que ofrece cada exchange. Es el Proof of Reserves o la prueba de reservas. Esto es básicamente una auditoría que puede ser interna o externa, en la que las plataformas o los exchanges demuestran lo que realmente dicen tener. Es decir, que si Binance, me lo invento, dice tener 1.000 euros en Bitcoin depositados, pues auditar realmente que ese Bitcoin realmente existe y que no es un número ficticio que simplemente está en una base de datos, a lo tipo caso Madoff. Ahora bien, dicho esto, no todos lo hacen igual, no todos los exchanges lo van a hacer igual, lo van a gestionar igual. Vamos a ver los principales casos. Aquí vemos el concepto de auditoría de tipo Merkle, como vemos en los casos de Kraken, Bit2Me, MEXC o KuCoin. Este tipo de auditoría es una prueba tecnológica criptográfica, no hace falta ponerse a nivel más técnico, pero aquí en este tipo de auditoría demuestran de una forma verificable y pública que los fondos de los usuarios están respaldados uno a uno. Es como un árbol de datos donde tú puedes comprobar con tu propio identificador que tus fondos están incluidos en esa prueba. Esto, ojo, no significa que todo el balance del exchange esté completamente auditado, como haría una firma externa, pero es un buen punto de partida. Por ejemplo, aquí vemos, os he colocado aquí la información, en este caso de Kraken, que está aquí la fuente, o en este caso que se ve mejor, en MEXC. Aquí indica que la auditoría es bimensual y la reserva de Bitcoin es del 127%. Bueno, pues si vamos al enlace, aquí vemos las pruebas de reserva, pinchamos en el enlace y lo vemos aquí en la página oficial. Y aquí nosotros, si tuviéramos cuenta, veríamos la prueba de los activos, que nos permitirá comprobar con nuestro identificador de cuenta que nuestros fondos están incluidos en esta prueba, en esta auditoría. Esto para los activos cubiertos de los usuarios, como veis aquí, ¿ves? Para las cuentas de spot y tanto en cripto, en USDT, en USDC, Bitcoin y Ethereum. Y luego aquí tenemos otra parte, que es las reservas de MEXC, que si vamos aquí nos indica el ratio de reservas que tiene MEXC. Claro, aquí también nos tenemos que fiar un poco del buen hacer de MEXC en este caso, porque no tenemos forma de saber el ratio o las reservas de Bitcoin si de verdad MEXC tiene un 127,59%.
Si volvemos al Excel, también tenemos lo mismo en KuCoin. Vamos a ver la información. Aquí lo tenemos. El ratio de reservas de KuCoin. Aquí incluso podemos descargar el archivo, ver más información. Y luego tenemos otros como Binance o Trade Republic. En estos casos, en estos exchanges, recurren a auditoras externas como en este caso Mazars en Binance o KPMG en Trade Republic, que emiten un informe pues como el que podemos ver más asiduamente, más tradicional, más parecido al de una empresa cotizada. Aquí también he colocado la fuente por si queréis verlo más en detalle. Y luego tenemos otros exchanges como Coinbase, como Cryptan, que indica no por público o no proof of reserve público. Significa que no han publicado ninguna auditoría ni prueba criptográfica de reservas, o al menos no es accesible de una forma transparente. Esto ocurre en casos como, vamos a ver, como Revolut, como eToro, donde sí que indica que la custodia se hace con Fireblocks, pero no hay verificación pública de fondos disponibles. Aquí simplemente tenemos que fiarnos de la entidad del exchange. Y luego tenemos el caso de, por ejemplo, de Coinbase, que aunque no, también indica el no por público, como os he comentado antes. Coinbase es una empresa cotizada en bolsa, lo cual obliga a presentar cuentas auditadas regularmente y cumplir con la normativa de la SEC, en Estados Unidos en este caso. Por tanto, aunque la Proof of Reserve no la tengan pública, sí que el hecho de ser una empresa cotizada pues ya nos da cierta garantía. Dicho esto, con estas dos columnas, lo ideal es que el exchange publique una Proof of Reserve actualizado y verificable, como hacen algunos con el Merkle Tree. Si es una empresa cotizada y auditada como Coinbase, también da ciertas garantías. Y si no tiene ningún tipo de prueba de reserva ni estados auditados, como en el caso de Toro o Revolut, y hay que ser un poco más cautos, porque no sabemos si realmente nuestros fondos están respaldados o no. Sigamos con la siguiente columna de seguridad y custodia, la garantía sobre fiat. Cuando hablamos de criptomonedas, muchas veces nos olvidamos de que también hay dinero fiat, hay dinero en euros, en dólares, que mantenemos dentro del exchange, dentro de la plataforma. Y aquí es clave saber si ese dinero está protegido y hasta qué punto. Bueno, pues aquí en Europa hay algunos bancos o entidades financieras que sí que suelen estar adheridos a este Fondo de Garantía de Depósitos, a este FGD, que normalmente cubre hasta 100.000 euros por titular. Sin embargo, esto tenemos que tenerlo claro, y es que la gran mayoría de exchanges de criptomonedas no están adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos, porque no son ni bancos ni entidades financieras. Por eso, aunque en algunos casos el fiat esté segregado, el fiat esté en cuentas diferentes, no está garantizado por estos fondos públicos. Entonces, como veis aquí, indico que no va a tener sin el Fondo de Garantía de Depósitos, aunque el fiat esté segregado en bancos, partners, no está cubierto, en Coinbase tampoco, en Bit2Me tampoco. Aquí en MyInvestor especifico que solo sobre el efectivo. En definitiva, ningún exchange está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Perfecto, pues sigamos con la siguiente columna, el seguro o el fondo Seifu. Aquí lo que analizamos es si la plataforma tiene algún tipo de seguro privado o de fondo de protección. Los que estéis en este mundillo recordaréis el CEO de Binance, que fue uno de los primeros en lanzar un fondo propio de emergencia que lo llamó Seifu, y este fondo, con más de 1.000 millones de dólares, están destinados a cubrir posibles brechas de seguridad o de eventos extremos. Luego tenemos casos como Kraken, en el cual el importe no es público. Tenemos a Bit2Me, que cuenta con una póliza institucional de 150 millones de euros, que lo gestiona Ledger y Prosegur. En el caso de este seguro, en este vídeo lo podéis ver más en detalle. Luego tenemos el caso de Coinbase, que tiene una hot wallet asegurada por unos 250 millones de dólares a través del Deutsche Bank. Y luego tenemos casos como MEXC, KuCoin, que no lo comunican, no han hecho ningún comunicado al respecto. Casos igual como Cryptan o Revolut. MyInvestor no aplica porque no operamos con criptomonedas físicas, por tanto no aplica. Y luego tenemos Trade Republic, pues que también dice asegurar a través de Bitpanda más de 200 millones de euros. Un seguro contra robo o hackeos informáticos.
Y ya por último seguimos con esta columna de seguridad y custodia, que es la retirada de criptomonedas. Bueno, pues aquí no tenemos que tener ningún problema con ninguna, porque todas permiten retirar nuestras criptomonedas desde diferentes redes. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en Trade Republic, tanto en Trade Republic como en MyInvestor, no podremos retirar, porque como os he comentado anteriormente, no podemos retirar las criptomonedas a nuestra billetera externa. Por tanto, estas criptos o estos contratos financieros, en el caso de MyInvestor, los tendremos en la plataforma. Por tanto, solo podremos venderlas en el caso de que queramos liquidar esa posición. Genial, si seguimos con el Excel, ya pasamos a la siguiente parte, muy importante también, que es la parte de las comisiones. Y empecemos con la primera columna, el Maker y el Taker. Os explico. Cuando compramos o vendemos criptomonedas en un exchange, se aplican dos tipos de tarifas según cómo se ejecute nuestra orden. En el caso del Maker es si colocamos una orden de compra que no se ejecuta de inmediato. Este tipo de comisión, la comisión Maker, suele ser más barata, porque aquí es como estamos añadiendo liquidez al mercado al hacer la operación Maker. Sin embargo, cuando la hacemos Taker, que es ejecutando la orden al precio actual de mercado, la orden de compra de mercado, esta comisión suele ser más cara, ¿vale? Entonces yo aquí diferencio entre Maker y el Taker. Recordad, Maker es una orden limitada y Taker es una orden de compra a mercado. Bueno, pues entonces aquí vemos todos los exchanges con sus respectivas comisiones, tanto Maker como Taker. Si os fijáis, Binance, por ejemplo, pues tiene la misma. Ojo, esto es importante, que estas comisiones pueden variar un poco en función de algún plan que tengáis diferente, en función del volumen de liquidez que haya en ese momento en el mercado. Entonces, estas comisiones pueden variar un poco, ¿eh? Simplemente os los pongo como generalizado, que es lo que están en las webs oficiales, para que más o menos tengamos una idea. Luego tenemos Kraken, por ejemplo, la Maker a 0.16 y el Taker a 0.26, en Bit2Me a 0.60, vemos que ya es bastante más cara, Coinbase a 0.40 y 0.60, MEXC, como ya veis de un primer vistazo, es muy barata, la comisión muy barata, KuCoin también 0.10, se asemeja a Binance. Luego ya tenemos casos como Cryptan, que ya aplica una tarifa plana sobre el total, que es del 0.95, Revolut, fijaos que Revolut tiene diferentes comisiones en función del plan que tengamos. Pues si tenemos el Standard Plus, que es el más común, que es sin pagar nada, tendríamos una comisión del 1,49. Tanto la Maker como la Taker, ¿eh? Bastante considerable. Luego tenemos Trade Republic, que es el euro por orden. Luego MyInvestor, el 0,12%. Y eToro, bastante, hay que tenerla en cuenta también, bastante considerable, el 1% tanto al abrir operación como al cerrar, como al vender la operación. Una tarifa fija del 1%. Así que esta columna es muy importante que la tengamos en cuenta. Luego vamos a ir directamente al spread BTC euro. Tengo algunos vídeos explicando específicamente qué es el spread, pero aquí lo he puesto orientativo en función de una operación que hagamos con Bitcoin en euros. Como os digo, esta columna de aquí, estos spreads son orientativos y varían en función del volumen, de la liquidez del mercado, etc. Pues aquí tenemos todos los spreads orientativos de los diferentes exchanges y luego aquí el coste total estimado por comprar 1.000 euros en Bitcoin, incluyendo tanto la comisión del Maker o del Taker junto al spread. Pues es orientativamente cuánto nos podría costar si compramos 1.000 euros en Bitcoin. Bueno, pues aquí vemos que, por ejemplo, en Binance serían aproximadamente 1,5 €. Kraken un poquito más caro, 2,5 €. Luego ya nos vamos a Bit2Me, que se encarece bastante, ya nos vamos a 6,4 €. Más o menos lo mismo que Coinbase, nos iríamos a 6,8 €. Como veis, MEXC muy barato, 1 € por la operación. Fijaros que estoy cogiendo la comisión del Taker, que normalmente es la más cara, es la orden a mercado, más el spread, que suele ser entre el 0,04 y el 0,07, pues eso nos da 0,047 céntimos. Bueno, pues nos daría el resultado de casi 1 €. Luego tenemos KuCoin, que también es bastante bajo, 1,6, pero un poco más que MEXC. Luego ya tenemos Cryptan, como hemos visto antes, la tarifa plana, el 0,95, fijaros, es bastante considerable, 10,50.
Luego tenemos Revolut, que también el coste es bastante, ya se nos iría a 15 euros. Luego tenemos Trade Republic a 5,50 o en el caso de MyInvestor a 6,20 y eToro, que también es bastante considerable el importe, el coste de la comisión, que sería aproximadamente de 13 euros. Conclusión práctica más o menos. Vemos que MEXC, Binance y KuCoin son los más baratos para operar en spot con Bitcoin. Luego tendríamos a Revolut, Cryptan y eToro, que son ya bastante más caros. Y luego ya a todo esto pues habría que sumarle el spread, que hay que tenerlo en cuenta porque se nos encarecería bastante la operación. Y bueno, luego tenemos algunos costes asociados, aparte de las comisiones de compra-venta, etcétera, que son, pues bueno, que prácticamente son más o menos igual en todos. La más importante sería el coste de retirada cripto, es decir, el coste al retirar Bitcoin a nuestra billetera. En el caso de KuCoin es bastante, 0,0009 Bitcoin más la tasa de la red. Fijaros que ya en MEXC es casi de la mitad, menos de la mitad. Luego sí que tenemos Revolut, que la comisión es de 3,50 euros fija. Luego también, como os he comentado antes, tanto en Republic como en MyInvestor no es posible. Y luego ya en eToro sí que tenemos $5 de retirada, pero el retiro mínimo es de $30. Finalizando ya con las comisiones, pasamos a la fiscalidad. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, normalmente, en casi todos los exchanges regulados ya exigen una verificación completa de identidad, que es lo que se llama el KYC, para poder operar. Este proceso implica que tengamos que subir una copia del DNI o fotografiarla. Incluso también hacernos un selfie para comprobar que nosotros somos quienes decimos ser. Por tanto, aquí vemos que en plataformas como Binance, Bit2Me, Coinbase, Revolut, Trade Republic, Cryptan o MyInvestor no vamos a poder operar, no vamos a poder ni comprar ni vender sin haber hecho el KYC completo, la verificación completa. Ahora bien, luego tenemos algunos casos como Kraken, que es uno de los pocos que te permite crear una cuenta sin verificarte completamente, pero nada, solo podrás ver el saldo y hacer alguna operación. Si ya quieres hacer algún tipo de operación de compra o de venta, ya tendrás que verificarte con el DNI y con el selfie, incluso con mover fondos, extraer criptomonedas a tu billetera, por ejemplo, también vas a tener que hacer la verificación. Y luego ya tenemos casos que son interesantes también, hay que conocerlos, como el caso de MEXC y KuCoin, que al operar bajo jurisdicciones offshore, como las Seychelles, permiten hacer operaciones o operar con ciertos límites sin la verificación de identidad. Por ejemplo, en MEXC podemos retirar hasta 10 bitcoins diarios sin ningún tipo de identificación. Y luego KuCoin sí que es cierto que desde el 2023 ya ha exigido KYC completo para operar, por lo que esta ventaja, la parte de KuCoin, ya se está cerrando un poco. Actualmente, sin verificación de identidad, nos quedaríamos, la reina sería MEXC. Más adelante añadiré a este Excel otros exchanges, otros brokers que tampoco tengan verificación de identidad. Luego aquí tenemos dos columnas muy interesantes. Es una de las grandes dudas que muchos de nosotros tenemos, sobre todo en España, que es cuando tenemos que presentar el modelo 720, que nos obliga a declarar los activos en el extranjero si superamos los 50.000 euros. Bueno, pues aquí la clave está en si el exchange opera o no como entidad residente en España. Entonces vemos que casos como Binance, Bit2Me, Cryptan y MyInvestor son plataformas con sociedad española registrada, como aquí indico. ¿Sí? Sociedad española. Por tanto, en estos casos, aunque las criptos estén en el exchange, no se consideran que están en el extranjero. Por tanto, no habría que presentar el modelo 720. En cambio, casos como Kraken, Coinbase, Revolut, KuCoin, MEXC y eToro están registrados fuera, no están custodiados en España. Por tanto, sí que habría que presentar el modelo 720. Y luego tenemos el caso de Trade Republic, que es un poco más especial, sobre todo por el último cambio del IBAN español, y es que a partir de junio de 2025, o cuando ya tengas el IBAN español, ya estaría operando esta entidad en España, por tanto no sería necesario presentar tampoco el modelo 720. Y luego he rellenado esta columna de aquí, que puede ser interesante para todos, y es a la hora de prepararnos y de colocar toda la información
referente a ventas, a compras, etcétera, en la declaración de la renta, a la hora de preparar el informe fiscal. He visto que casi todos los exchanges, por no decir todos, sí que ofrecen una descarga en CSV con toda la información o compatible con herramientas como CoinTracking, Coinly, para que ya te faciliten muchísimo esta tarea. Eso sí, tener en cuenta que el proceso de colocar la información en las casillas del IRPF con los movimientos de nuestras criptomonedas lo vamos a tener que hacer manual en todas ellas, salvo el caso de MyInvestor, que MyInvestor sí que rellena ellos automáticamente las casillas con los movimientos de nuestras criptos, con los movimientos de nuestros ETNs, de nuestros ETPs, igual que haría MyInvestor con los fondos o con las acciones o con los ETFs que tengamos. El resto de exchanges lo vamos a tener que hacer todo manual. Más adelante, cuando nos vayamos acercando a la próxima declaración de la renta del año 2026, haré vídeos específicos de cómo hacer este proceso. Por tanto, por finalizar, la parte de fiscalidad. Todos exigen un KIC, una verificación completa, salvo MEXC y en alguna parte KuCoin, aunque esto está desapareciendo. El modelo 720 solo se aplica si la plataforma no tiene residencia fiscal en España y tienes más de 50.000 euros. Y a la hora de rellenar nuestra información en la declaración de la renta, todos nos van a dar herramientas y CSVs con toda la información, pero solo MyInvestor nos lo automatizará todo el proceso. Y ya por último, os he dejado que creo que puede ser de interés para muchos, pues los canales de soporte que tenemos en los diferentes exchanges. Vemos aquí que el más interesante es Cryptan. Como veis, tiene incluso el teléfono para podemos hablar con ellos en español, son de aquí, son de Valencia. Y luego vemos también que ninguno más tiene teléfono, por tanto nos vamos a tener que contactar con ellos a través de chat o correo electrónico. Aquí tenemos, por si tenéis curiosidad, las notas, las opiniones de Trustpilot. Y bueno, aquí como final pues he incluido el enlace, tanto el enlace normal como un enlace amigo, que son códigos de invitación en el que ambos pues nos dan alguna fracción de acción, alguna recompensa. Todos los enlaces que yo incluyo aquí son de plataformas que yo mismo he utilizado personalmente y con las que me siento cómodo trabajando. No tengo ningún tipo de patrocinio ni acuerdo comercial con ninguna de ellas, simplemente es algo opcional de apoyo al canal. Y bueno, con esto hemos llegado al final del análisis y lo que sí quiero que os llevéis de este vídeo es que lo más importante no es elegir el exchange más barato ni el más bonito, sino entender bien con quién estamos operando. Que sepamos si podemos retirar nuestras criptomonedas, si están custodiadas, si hay regulación detrás, si tienes soporte o si en caso de algún problema hay alguien que dé la cara. Porque en estos casos no todo es blanco o es negro, lo interesante está muchas veces en los matices, en esa escala de grises que nos va a permitir adaptar cada plataforma al uso que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, hemos visto que Cryptan o Revolut tiene comisiones bastante más altas respecto al resto de competidores, pero sin embargo operan bajo una regulación clara, que tienen soporte en español, que puede ser pues quizás para usuarios que priorizan más la sencillez, pues puede tener totalmente el sentido. Sin embargo, luego vemos plataformas como MEXC, que ofrecen comisiones bajísimas, lo que puede ser quizás más útil para traders que son más activos o ciertas compras puntuales, pero sin embargo no son lugares o no son exchanges recomendables desde mi punto de vista para dejar grandes cantidades de criptomonedas almacenadas, simplemente pues porque están en lugares con menos regulaciones y con menos supervisión. Y luego tenemos pues casos híbridos como Coinbase, Kraken, Binance, que ya van encontrando ese equilibrio entre costes, funcionalidad, regulación, cada uno con sus ventajas y sus limitaciones. Por eso mismo os digo que no hay un mejor exchange universal, sino un mejor exchange para cada necesidad concreta. Y eso es todo. Dicho esto, voy a seguir actualizando este Excel con el tiempo, tanto esta pestaña como la de brokers y el resto. Añadiré nuevos exchanges, nuevas funcionalidades, cambios regulatorios. Así que os vuelvo a comentar, si echáis en falta algún broker o plataforma, dejádmelo abajo en comentarios, que lo voy a revisar y lo añadiré encantado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Si todavía no estáis suscritos, ya sabéis, podéis hacerlo para no perderos el resto de vídeos sobre inversión, economía y herramientas de este tipo para tomar las mejores decisiones.
y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.